Con ustedes, África, un microprograma de la Casa de África en Argentina, Delegación Ciudad de Rosario. Hoy hablaremos de Mirta Toledo, profesora de pintura y escultura, de Horacio Mendizábal, escritor y poeta, y de Manuel Posadas, músico, militar y político. 3 afrodescendientes que se destacaron en las artes en nuestro país. Uno de los mitos de origen de nuestra República, iniciado a fines del siglo XIX y fundamentado desde la hegemonía estatal en la noción del crisol de razas europea, fue durante más de un siglo un mecanismo funcional de blanqueamiento. A través de prácticas de exclusión y de negación, se logró la sistemática invisibilización de los afrodescendientes argentinos. En la serie de trabajos que va realizando Casa de África, nosotros queremos agradecer especialmente al Instituto Yarpidi, que es el que ha impreso un folleto base de trabajo, al que luego se va completando la investigación con recursos bibliográficos, la mayoría de ellos virtuales. La iniciativa del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, el que hemos nombrado Yarpidi, también se complementa maravillosamente con las obras de la artista plástica Mirta Toledo. Y queremos hoy referenciarnos un poquito a Mirta Toledo, que también es afrodescendiente. Mirta Toledo nació en Buenos Aires, licenciada en pintura del IUNA y egresada como profesora de pintura y escultura de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. En la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova se formó en escultura con el maestro Antonio Pugía. Es argentina, recibió primeros premios en escultura otorgados por la Fundación Gidré, la Bolsa de Cereales, la Galería Hoy en el Arte, la Asociación Argentina de Artistas Plásticos, el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, entre otros. Estuvo becada en Estados Unidos para realizar residencias en Coronado Studios en Austin, así como en Stone Metal Press, etc. También en el Instituto de Asociación de Arte y Cultura Latina. Trabajó como periodista cultural, curadora en la Peña Latino Arts Organization y docente de artes visuales en la Fundación Lupe Arte. Ha realizado muestras individuales en Argentina y Estados Unidos y participó en exposiciones colectivas en México, Brasil, Malasia, Grecia e Italia. La conciencia de la diversidad étnica y cultural en su propia familia ha marcado su obra, ya que su padre, Toribio Toledo, era afro-guaraní y su madre, Eva, de descendencia española. En 1993, la editorial Vinci Guerra publica su novela La Semilla Elemental, donde en clave de ficción recrea la saga de sus ancestros. Durante 20 años de trayectoria en Estados Unidos, su obra pictórica recibió reconocimientos de la crítica por su calidad y mensaje. Dice la artista: a través de mis obras, quiero celebrar la diferencia existente entre los seres humanos, en contraposición a la masificación cultural que nos imponen los medios de comunicación globalizados. La diversidad es uno de los tesoros de la humanidad. Mirta Toledo.
Horacio Mendizábal. Nació en Buenos Aires en 1847, de padres afrodescendientes argentinos, y se casó también con una mujer afrodescendiente argentina. Con ella tuvieron varios hijos antes de su trágica muerte en 1871, entre ellos el célebre músico afroargentino Rosendo Mendizábal. Horacio Mendizábal llegó a publicar 3 libros. Primeros versos, en 1865, a los 18 años, en donde lo dedicaba como introducción diciendo: es un canto a las almas nobles y puras. Luego publicó Primeros versos en 1865. Luego publicó Horas de meditación en 1869, lo que podría decirse que ha sido su obra más famosa, publicada originalmente en la ciudad de La Plata. En la introducción de este libro presenta un mayor interés político que poético, porque se trata de un alegato social en defensa de sus hermanos de raza. Allí se define como laico ferviente, atacando sin temor alguno a la Iglesia Católica y a sus representantes, lo que significaba en esos tiempos. Se queja con amargura de la religiosidad de las matronas porteñas, refiriendo: y así vemos con dolor que las matronas americanas, las madres de los más esclarecidos campeones de la libertad, frecuentaban el confesionario de Loyola o sentían bajar a ellas el Espíritu de Dios al escuchar las arengas anuales que, vaciadas en un mismo molde, pronunciaban los hijos de Torquemada. Luego, en 1870, publica Himnos Sagrados, que es una obra dedicada al entonces presidente Domingo Sarmiento, donde despliega un abanico de poemas que tratan las sensaciones de los afrodescendientes. Sensaciones frente al desdén y el rechazo, y de la espiritualidad religiosa verdadera como camino para terminar con los prejuicios. Escribe Mendizábal. Dedicatoria al eminente educacionista argentino y presidente de la República. El autor dedica esta pobre obra al eminente educacionista argentino Domingo Faustino Sarmiento, poniéndola bajo la protección de su nombre. Y en la introducción escribe: cuando el soplo de la adversidad ha pasado a nuestro alrededor, cuando el hombre ve desvanecidas sus más gratas ilusiones de la edad viril y sus más risueñas esperanzas, cuando ha muerto, en fin, el emblema de su ventura, entonces vuelve en torno a la melancólica mirada y va a buscar un consuelo en la religión. En medio de sus publicaciones no faltan los títulos a diversos personajes del contexto internacional que sitúan al autor y lo definen en cuanto a sus ideales. Es necesario reinsertar las voces afroargentinas en el canon literario, así como proponer una reflexión sobre las auténticas raíces de la cultura argentina. Mendizábal formó parte de la Comisión Popular de Vecinos y Vecinas de la ciudad, que se hizo cargo de Buenos Aires en 1871 frente a la deserción de los funcionarios estatales durante la epidemia de fiebre amarilla. Cuenta Ángel Estrada que el poeta fue designado secretario de la Junta Popular que presidió el doctor Roque Pérez, y entre los que se encontraban Héctor Florencio Varela y el doctor Juan Argerich. Víctima del contagio, murió brindando su auxilio a los enfermos a los 24 años de edad. Sobre la obra de Mendizábal dice Jorge Miguel Ford que los ideales que brotaban en su imaginación no tenían otra escuela que la de sus penas, y éstas gestaban sus canciones, sin alinearse muchas veces, sin aroma si la exigencia lo quiere, pero siempre templadas bajo el ombú del dolor, del impresionismo fatal que produce al corazón el buitre al desgarrar su presa.
Agrega también sobre Mendizábal que no fue un ilusionista, pero tampoco fue un escéptico. Alimentaba la creencia de que su credo sublime, la unión humana, en un no lejano día, apartaría los escollos que le interceptaban y podría llegar a ser así una realidad. Y yo creo que en el día de hoy también las personas de buena fe persiguen el mismo objetivo. Manuel Gervasio Posadas nació en Buenos Aires el 18 de octubre de 1841 y mostró aptitudes para la música, estudiando bajo la tutela del profesor Silveira. Se casó con Emily Smith, de origen escocés, y tuvieron al menos 3 hijos, Carlos, Manuel y Luis María. Los 2 primeros se dedicaron a la música, materia en la que sobresalieron, y estudiarían más intensamente tanto en Buenos Aires como en el resto del mundo. Pero hablemos de Manuel Gervasio Posadas. En 1865 ingresó al ejército argentino como voluntario para luchar en la guerra de la Triple Alianza. Fue destinado al 2º Batallón del 3er Regimiento, comandado por el coronel José María Morales. Posadas ascendió rápidamente al grado de sargento, pero debido a una enfermedad tuvo que abandonar la campaña y regresar a Buenos Aires. Como firme político, activo y partidario del general Bartolomé Mitre, Posadas fue nombrado capitán de la Guardia Nacional. Participó en la Revolución de 1874 y luego de la derrota del Partido Liberal continuó enseñando música y escribiendo en diversos medios de comunicación de la ciudad, como El Eco Artístico y La Nación. Volvió a alistarse en el ejército siendo destinado al batallón Sosa, comandado por el coronel Morales. Participó activamente en la Revolución de 1880 y en los combates del lunes 21 de junio en Puente Alsina y Corrales, en la zona actual de Parque Patricios. También participó en la Revolución de 1890, que a pesar de ser derrotada, provocó la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman. Como violinista, actuó en varios teatros, inclusive en el Colón y en el Ópera. Murió en Buenos Aires el 13 de marzo de 1897. Desde 2013, a través de la muestra Héroes Afrodescendientes Argentinos Invisibilizados, iniciativa del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, IARPIDI, se busca promover el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de la comunidad afro en la Argentina. Ese proyecto sigue los lineamientos del Diseño Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo propósito es que se reconozca la contribución realizada por los afrodescendientes a la sociedad y que se promuevan la difusión, reivindicación e inclusión. Con ustedes, África es un programa de la Casa de África en Argentina, delegación en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.